Era una noche aparentemente rutinaria. Un cielo estrellado sobre el Atlántico Sur. En la comodidad de una cabina presurizada, 216 pasajeros dormían, leían o veían una película, confiados en la tecnología que los llevaba de un continente a otro. Afuera, la temperatura rondaba los 50 grados bajo cero. Estaban a más de 11.000 metros de altura, en el punto más remoto de su viaje, donde la ayuda más cercana estaba a horas de distancia. En la cabina, la monotonía del vuelo de larga distancia se había apoderado de la tripulación. Pero en cuestión de segundos, esa rutina se convertiría en una pesadilla de la que no habría despertar. Este es el relato del vuelo 447 de Air France, una tragedia que comenzó con un pequeño fallo técnico y terminó con una pregunta que resonó en todo el mundo durante 2 largos años. ¿Cómo puede un avión moderno, lleno de sensores y computadoras, simplemente desaparecer del radar y caer del cielo sin que nadie pueda evitarlo? La fecha era el 31 de mayo de 2009. El Airbus A330-200, con matrícula FGZCP, un gigante de metal con 2 potentes motores, había despegado del aeropuerto de Galeão en Río de Janeiro con destino a París. A bordo, 228 personas entre pasajeros y tripulantes. Estudiantes que volvían de un intercambio, familias que terminaban sus vacaciones en Brasil, hombres de negocios, turistas. Cada uno con sus sueños, sus planes, sus maletas llenas de recuerdos. El vuelo transcurría con normalidad mientras se adentraba en la oscuridad del océano. Pero lo que ellos no sabían, lo que ni siquiera los experimentados pilotos en cabina podían anticipar, era que se dirigían directamente hacia un encuentro con una de las fuerzas más impredecibles de la naturaleza, un cinturón de tormentas tropicales masivas. Y escondido dentro de esa tormenta, un defecto minúsculo, del tamaño de un dedo, estaba a punto de desencadenar una cadena de eventos catastróficos. La desaparición del vuelo 447 fue tan abrupta como desconcertante. En la pantalla del controlador aéreo en Brasil, el icono brillante que representaba al avión simplemente se esfumó. No hubo un mensaje de auxilio, no hubo una llamada de pánico, no hubo una explosión registrada por los satélites. Solo silencio. Un silencio que rápidamente llenó de angustia a las familias que esperaban en el aeropuerto Charles de Gaulle en París, y que pronto conmocionaría al mundo entero. ¿Un acto de terrorismo? ¿Una explosión catastrófica? ¿O algo más misterioso, más técnico, más difícil de entender? La búsqueda comenzó de inmediato, pero el océano guardaba su secreto con ferocidad. Los restos flotantes que encontraron días después solo profundizaron el misterio. No mostraban signos de incendio o explosión. Parecía como si el avión hubiera tocado el agua prácticamente intacto. La pregunta se volvió más urgente, más desgarradora. ¿Qué sucedió en esos últimos minutos a bordo del vuelo 447? Para encontrar la respuesta, tendríamos que sumergirnos en las profundidades más oscuras del Atlántico, y aún más profundo, en la psicología de 3 pilotos que lucharon contra lo inimaginable. Para comprender la magnitud de lo ocurrido, debemos conocer a los 2 protagonistas de esta tragedia, la máquina y los hombres que la pilotaban. El Airbus A330-200 no era una aeronave cualquiera. Era, y sigue siendo, uno de los aviones de largo alcance más exitosos y fiables del mundo. Un titán de la aviación moderna, capaz de cruzar océanos con hasta 253 pasajeros a bordo. Para 2009, era un avión maduro, con una reputación sólida. Este ejemplar en particular, bautizado como Golf Zulu Charlie Papa, era joven, con apenas 4 años de servicio. Estaba repleto de tecnología de punta, sistemas computarizados que gestionaban el vuelo con una precisión milimétrica, sensores que monitoreaban cada parámetro, y una cabina de cristal donde las pantallas digitales habían reemplazado a los viejos instrumentos mecánicos. En esencia, era una de las máquinas voladoras más avanzadas del planeta. Pero toda esa tecnología tenía un punto débil, un pequeño conjunto de sensores externos que eran la única fuente de información para una de las variables más críticas, la velocidad. Esos sensores se llaman tubos pitot. Son pequeños tubos metálicos que sobresalen del fuselaje, diseñados para captar la presión del aire y traducirla en velocidad. Son los velocímetros del avión. Y tenían un defecto conocido: en ciertas condiciones de humedad extrema y temperaturas bajo cero, podían obstruirse con cristales de hielo. Cuando eso ocurría, dejaban de dar información o daban información falsa. Y para un avión que vuela por instrumentos, donde los pilotos confían ciegamente en lo que las pantallas les dicen,
una lectura errónea de velocidad es como quitarle la brújula a un navegante en medio de una tormenta. Lo que nadie en la industria anticipó completamente fue cómo reaccionaría una tripulación humana cuando este fallo técnico menor ocurriera en el peor momento y lugar posibles. Y en la cabina de mando de ese avión tecnológicamente perfecto, estaban los tres hombres encargados de interpretar lo que la máquina les decía. El capitán era Mark Dubois, de 58 años, un veterano con una carrera intachable y más de 11.000 horas de vuelo. Un hombre tranquilo, metódico, en quien sus colegas confiaban plenamente. Esa noche, siguiendo los protocolos para vuelos de ultralargo recorrido, había dejado la cabina para tomar su descanso reglamentario. Al mando quedó el primer oficial, Pierre Cédric Bonin, de 32 años. Bonin era un piloto entusiasta, pero relativamente novato en el A330. Aunque estaba plenamente cualificado, tenía muchas menos horas en este tipo específico de avión. Junto a él, en el asiento del copiloto, estaba David Robert, de 37 años, otro primer oficial pero con más experiencia y antigüedad que Bonin. Robert tenía reputación de ser serio y competente. La dinámica era crucial. Bonin, en el asiento izquierdo, era el piloto volando en ese momento. Robert, en el derecho, era el piloto no volando, a cargo de las comunicaciones y la supervisión. Y Dubois, el capitán, descansaba. Esta configuración, normal en cualquier aerolínea, pronto se convertiría en un factor decisivo. Porque cuando la crisis estalló, la jerarquía, la experiencia y la comunicación entre estos tres hombres se pondrían a prueba de la manera más extrema imaginable. El vuelo avanzaba en la oscuridad. Eran las 2 de la madrugada, hora local. El avión se acercaba a una zona de turbulencia asociada a un enorme sistema de tormentas tropicales. En la cabina, Bonin y Robert decidieron desviarse ligeramente para encontrar un camino más suave. No era algo fuera de lo común. Pero lo que no vieron, porque es invisible de noche, era la gigantesca torre de nubes de tormenta, un cumulonimbo, que se alzaba frente a ellos. Dentro de esas nubes, las condiciones eran extremas, corrientes ascendentes y descendentes violentas, granizo, lo más crítico, una concentración de cristales de hielo en el aire. Fue en ese preciso momento cuando los temidos tubos Pitot se congelaron. De repente, las computadoras del avión recibieron datos de velocidad contradictorios o nulos. Y siguiendo su programación, una de las reacciones automáticas fue desconectar el piloto automático. El suave zumbido de la cabina se vio interrumpido por un sonido sordo y una ligera sacudida. Para Bonin, el piloto al mando, fue como si el avión le hubiera sido arrojado a las manos de repente. Ahora tenía el control manual del enorme Airbus, volando en completa oscuridad, sin horizonte visual, entrando en un área de turbulencia. La situación era estresante, pero manejable para un piloto entrenado. Sin embargo, lo que sucedió a continuación reveló una brecha fatal entre el diseño de la máquina y la comprensión del hombre. Al perder la indicación de velocidad confiable, algunas de las pantallas y las leyes de control del avión cambiaron. Pasó a un modo alternativo, más simple, que daba menos ayudas automáticas. Bonin, posiblemente confundido por los mensajes y las alarmas, y sintiendo la turbulencia, hizo algo que parecía instintivo: tiró suavemente de la palanca de control hacia atrás. El morro del avión se elevó. El Airbus comenzó a ascender. Y aquí está el corazón del desastre. Al subir el morro tan abruptamente, el avión perdió velocidad rápidamente. Piensa en un niño que remonta una cometa: si la inclina demasiado hacia atrás, la cometa se detiene en el aire y cae. Eso es exactamente lo que le pasó al vuelo 447. Entró en lo que se llama pérdida aerodinámica o stall. El aire ya no fluía suavemente sobre las alas para mantenerlo en vuelo. Simplemente, empezó a caer. Pero dentro de la cabina, la confusión era absoluta. Una voz automatizada, clara y estridente, comenzó a sonar: "Stall, stall". La alarma de pérdida. Sin embargo, las indicaciones en las pantallas, posiblemente afectadas por los sensores dañados, no daban una imagen clara. Y en un error humano profundamente trágico, Bonin no solo no corrigió su acción, sino que mantuvo la palanca tirada hacia atrás durante casi toda la caída. Creía, erróneamente, que el avión iba demasiado rápido y que subiendo el morro lo estaba frenando. Su percepción sensorial, en la oscuridad y sin referencias visuales, lo traicionó por completo. A su lado, David Robert vio que algo iba terriblemente mal. Le dijo a Bonin: "Estamos perdiendo velocidad". Luego, más urgentemente: "Baja el morro".
Pero, atrapado en la dinámica de la cabina y posiblemente confiando en que su compañero entendería la situación, no tomó físicamente los controles. Fue un momento de indecisión letal. Fue en este caos cuando el capitán Dubois regresó corriendo a la cabina. ¿Qué pasa?, preguntó, tratando de absorber la escena de luces parpadeantes y alarmas. No controlamos el avión, respondió Robert. Durante los siguientes segundos, los tres hombres, tres profesionales capacitados, intercambiaron frases entrecortadas tratando de entender. ¿Qué demonios está pasando?, insistió Dubois. Pero el tiempo se había agotado. El Airbus, con sus motores a plena potencia pero con las alas incapaces de generar sustentación porque el morro estaba demasiado alto, cayó como una piedra durante 3 minutos y medio. Desde 11.000 metros de altura. Los pasajeros, sujetos a sus asientos por la fuerza G de la caída, probablemente inconscientes por el pánico o la propia física del descenso, no sabían que estaban viviendo sus últimos momentos. A las 2:14 de la madrugada, a más de 700 km por hora, el vuelo 447 golpeó la superficie del océano. El impacto fue tan violento que destruyó instantáneamente la aeronave. No hubo sufrimiento. Fue el final abrupto de 228 vidas. La noticia del avión desaparecido dio la vuelta al mundo. Pero la verdadera historia, la que explicaría el porqué, yacía a casi 4.000 metros de profundidad, en el lecho marino más accidentado y remoto del Atlántico. Encontrar las cajas negras, el registrador de datos de vuelo y el de voces en cabina se convirtió en una obsesión técnica y humana. Familias clamaban por respuestas. La industria de la aviación necesitaba saber qué había fallado para poder prevenirlo. Así comenzó una de las búsquedas submarinas más complejas y caras de la historia. Durante casi 2 años, equipos de especialistas barrieron un área del tamaño de Suiza con sonar de última generación. Fue una labor titánica, como buscar una aguja en un pajar, pero en la oscuridad absoluta y bajo una presión capaz de aplastar un submarino. Una y otra vez, las misiones regresaban con las manos vacías. La desesperación crecía. Hasta que, en la tercera y última misión, en abril de 2011, un robot submarino controlado desde un barco de investigación captó un destello metálico en su cámara. Poco a poco, los restos del Golf Zulu Charlie Papa fueron apareciendo. Y finalmente, milagrosamente intactas, aparecieron las 2 cajas negras. El momento fue emocionante. ¿Contendrían las respuestas? ¿O el océano también habría borrado esa última evidencia? Cuando los investigadores de la Oficina de Investigación y Análisis de Francia escucharon las grabaciones y analizaron los datos, la imagen se hizo dolorosamente clara. No hubo una sola causa. Fue una concatenación de eventos, un efecto dominó donde un fallo técnico desencadenó una serie de errores humanos. La causa raíz fue la obstrucción por hielo de los tubos pitot, que provocó la desconexión del piloto automático y la pérdida de información de velocidad fiable. Pero la causa probable oficial fue mucho más reveladora, la falta de entrenamiento de la tripulación en el reconocimiento y la recuperación de una pérdida de velocidad, y los procedimientos inadecuados de gestión de la tripulación durante la emergencia. En lenguaje llano, los pilotos no entendieron que el avión estaba cayendo por falta de velocidad. La alarma sonó 75 veces, pero ellos no reaccionaron correctamente. Bonin, el piloto al mando, tiró hacia atrás cuando debía empujar hacia adelante. Sus compañeros, aunque identificaron el problema verbalmente, no asumieron el control físico de la aeronave a tiempo. El capitán, que regresó en el peor momento, no pudo diagnosticar la situación lo suficientemente rápido. Fue un fallo sistémico. La tecnología les falló con un sensor defectuoso, y luego su entrenamiento, su comunicación y, en última instancia, sus instintos bajo una presión extrema, les fallaron a ellos. La investigación pintó un cuadro devastador. No fue un acto de maldad ni de incompetencia flagrante. Fue el resultado de confiar demasiado en la automatización, de una falta de práctica en el vuelo manual en condiciones extremas, y de un colapso en la toma de decisiones coordinada. El avión era recuperable en todo momento, hasta el instante mismo del impacto. Pero nadie a bordo supo cómo hacerlo. La publicación del informe final en 2012 cerró un capítulo de misterio, pero abrió otro de profunda reflexión y cambio en la aviación mundial. El legado del vuelo 447 es un recordatorio sombrío de que, en la era de la automatización, las habilidades humanas básicas no pueden oxidarse. Las lecciones aprendidas de esta tragedia se implementaron de inmediato y han hecho que volar hoy sea, sin duda, más seguro.
Primero, se abordó el problema técnico. Airbus ordenó el reemplazo urgente de todos los tubos pitot del modelo sospechoso en su flota mundial. Se rediseñaron los sensores para que fueran más resistentes a la formación de hielo. Un parche técnico para un problema técnico. Pero los cambios más profundos fueron en la formación de los pilotos. Las autoridades aeronáuticas de todo el mundo revisaron los programas de entrenamiento. Se hizo obligatorio que todos los pilotos practicaran, una y otra vez en simuladores de alta fidelidad, la recuperación de una pérdida de velocidad a gran altitud, exactamente en las condiciones del vuelo 447, en oscuridad, con fallos de instrumentos, con la alarma sonando. Ya no bastaba con saber la teoría, había que entrenar el instinto. Se enfatizó hasta la saciedad la regla de oro: si suena la alarma de pérdida, bajar el morro es la primera y más importante acción, sin importar lo que sienta el piloto. Además, se revolucionó el concepto de gestión de los recursos de la cabina. Se entrenó a los pilotos para una comunicación más clara y asertiva. Ahora, si un copiloto ve un error grave, no solo puede sugerir una corrección, sino que está entrenado y autorizado a decir yo tengo el mando y tomar los controles físicamente. Se rompió formalmente la barrera de la jerarquía en situaciones de emergencia extrema. La frase baja el morro del copiloto Robert se convirtió en un caso de estudio de lo que no se debe hacer: hay que actuar, no solo hablar. Hoy, cada vez que un Airbus o un Boeing cruza un océano, lleva consigo el eco de las lecciones del vuelo 447. Los pilotos están mejor preparados para lo inesperado. Los sistemas son más redundantes. La cultura de seguridad es más robusta. Las 228 personas que perdieron la vida esa noche no murieron en vano. Su tragedia forzó a la industria a mirarse al espejo y a corregir vulnerabilidades que ni siquiera sabía que tenía. Si esta historia te ha conmovido, si has sentido el escalofrío de pensar en la confusión en esa cabina y la desesperación de las familias, te pido que te suscribas a este canal. Suscribiéndote, nos ayudas a seguir investigando, a seguir dando voz a estas historias que deben ser contadas, para honrar la memoria de quienes se fueron y para asegurar que las lecciones que salvan vidas nunca se olviden. Cada suscripción es un voto para que la seguridad aérea siga construyéndose sobre la verdad, por dura que sea. Y si el viaje del vuelo 447, desde la tranquilidad hasta el misterio en las profundidades, te ha dejado impactado, hay otra historia que debes conocer. Es la del vuelo 302 de Ethiopian Airlines, donde otro avión de última generación, el Boeing 737 MAX, enfrentó a sus pilotos a una batalla similar contra un sistema automatizado que no entendían. Una tragedia que, trágicamente, demostró que las lecciones del pasado a veces deben aprenderse más de una vez. No te pierdas ese documental, el enlace está ahora en pantalla. El vuelo 447 nos enseñó que en el mundo ultratecnológico de la aviación moderna, el eslabón más fuerte, y a la vez el más frágil, sigue siendo el humano. Nos enseñó que la automatización no debe debilitar nuestras habilidades, sino complementarlas. Que la comunicación en momentos de crisis puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y sobre todo, nos enseñó que incluso de la oscuridad más profunda, ya sea del océano o de una tragedia, se puede extraer luz para guiar el camino hacia un futuro más seguro.